Y en este caso vamos a escuchar un relato que se titula Nadie como él para comprender la situación. Y bueno, primero vamos a dar una información. La red global ECPAT, que por sus siglas en inglés significa End Child Prostitution, Child Pornography and Traffic of Children for Sexual Purpose, es una comunidad internacional integrada por 118 miembros que trabajan colectivamente en 104 países para poner fin a la prostitución y el tráfico de niños y asegurar que los niños, niñas y adolescentes disfruten de sus derechos fundamentales, leyes que prevengan futuros crímenes sexuales contra los menores, que hagan valer sus derechos. En este caso vamos a relatar la siguiente historia. ¿Cómo hubiera sido tu vida si nunca te hubieras enfrentado al abuso sexual cuando eras niño? Preguntó a un hombre que nació en 1976 en un entorno familiar afortunado, que le brindó amor, atención, valores, apoyos y estímulos a manos llenas. Un ambiente ideal para cumplir su sueño, convertirse en campeón mundial de tenis. Eduardo empezó a practicar tenis a los 18 años. A los 11 años lo enviaron a Florida, donde asistió a la Academia IMG de Nick Boyertier, considerada las mejores del mundo. La academia de tenis a la que enviaron a Eduardo es la misma a la que acudieron afamados tenistas que llegaron a ser número 1 en el mundo, como Mónica Seles, María Sharapova y André Agassi, con quien coincidió. Ansiaba estar en las canchas, ser el mejor y, con entrenadores de talla mundial, pensaba que sus compañeros cumplirían sin duda con ese sueño. Le concedieron como campeón nacional una beca, gracias al intercambio entre la Federación en Tenis de Alemania y la de México. Lo programaron para que al término de sexto año de primaria se fuera a estudiar y entrenase en Colonia, Alemania, en la misma academia de donde había salido el famoso tenista Boris Becker. Quisieron reunir al campeón juvenil de México y al de Alemania por su preparación. La pareja alemana que lo recibió en Colonia, Alemania, había programado toda la vida de su hijo. Sería el sucesor de Boris Becker, incluso elegiría a Eduardo de compañero. Era parte del plan para su hijo, alguien con el mismo alto rendimiento que el joven alemán. Era una casa de un solo piso, 2 habitaciones, una para la pareja y otra para nosotros, 2 camas divididas por un librero. Llegaba directamente conmigo. Una vez se dio cuenta René que así se llamaba el hijo y fue con su mamá a contarle todo lo que había visto. La madre empezó a vociferar contra el marido. La verdad no tengo los recuerdos tan claros de esos meses que pasé en esa casa, pero la mamá tuvo miedo de acusar al esposo ante la policía. No podía soportar el escándalo que causaría sacar a la luz semejante monstruosidad. Se cayó la boca. Es algo que ya han tocado algunos psicólogos, de cómo la mente puede llegar a bloquear cualquier recuerdo como un instinto de supervivencia. Aunque cada caso es diferente, esa familia era lo más cercano que tenía. Estaba solo y en un país lejano. No sabía si ellos me querían, mis padres me querían, o si se deshicieron de mí, por eso me enviaron más allá. Me cuestioné con fuerza y años después, durante mis procesos de sanación, me culpaba insistentemente. Me pregunté 1000 veces por qué no lo denuncié en la escuela, en la policía, por qué no dije a mis papás de inmediato. Opté por lo que vi más fácil, vivirlo calladamente. Me aislé, me anestesié,
Me salí de mi cuerpo y me dije, yo no siento nada, mis recuerdos, mis sentimientos quedaron arrinconados en algún lugar del subconsciente. No sé qué tan frecuentes fueron las agresiones, a ese grado opté por olvidarlo, como si no hubiera pasado nada. En mi caso, no fue importante la frecuencia, sino que cuando sucedió la primera vez me generó mucho estrés, mucho temor. Estaba viviendo algo inesperado y me cambió la vida para siempre. Yo me encerré en una burbuja. Lo que no se desaparecía era el miedo. A las 9 de la noche me acostaba viendo el techo y escuchando todos los ruidos, porque ese hombre podría entrar en cualquier momento. Nunca me enteré si el pederasta abusaba de su propio hijo, ni si René fue por fin campeón. No creo, lo he buscado en internet, no está en ninguna red social, en ningún Reiki, ni juveniles ni de profesionales. Creo que no llegó a hacerlo. Lo curioso es que seguí teniendo contacto con ellos. Mis papás, en agradecimiento, los invitaron a México 6 meses después. Estuvieron 15 días, una semana en mi casa y otra en Puerto Vallarta. Iban también mis mejores amigos de la escuela que hablaban alemán. La pregunta que sigue haciéndose Eduardo es: ¿cómo se atrevieron a venir a su casa el agresor y su familia? La vida de Eduardo ha sido muy favorecida. Nació dentro de una familia muy unida y próspera. Tiene 2 hermanas. Estudió en las mejores escuelas privadas como el Colegio Alemán de Guadalajara. Habla 3 idiomas. Era un excelente estudiante. Al encontrarse con la que sería su esposa, la mamá del chico tenista, decidieron hacer un pacto: procrear un hijo, convertirlo en campeón y que lo sacaran de la pobreza. A su regreso a México, lo más importante para los padres de Eduardo era ver cómo estaba su nivel tenístico. Ese mismo día lo llevaron a la cancha, querían verlo jugar. Apareció en la portada de una revista deportiva a nivel nacional que anunciaba con letras grandes: Eduardo Cruz regresa triunfando. Cuando Eduardo dice que le cambió la vida para siempre aquella triste experiencia en Alemania, tenía razón. Ya no quiero jugar tenis, ya no quiero estar en el colegio alemán, dije a mi regreso. Empecé a llorar todas las noches, no sabía por qué, no quería ver a mis amigos. Yo, que vivía para el tenis, que al llegar a la cancha me sentía en el cielo, pudiendo estar hasta 8 o 10 horas entrenando, me negaba a jugar. Mis papás me llevaron a un psicólogo especialista en niños como alto rendimiento deportivo, sin resultado, luego a otro, y así durante años. No hubo ninguno que me llevara a hablar de otra cosa que no fuera: ¿por qué no quieres jugar tenis? Ahora digo, cuánta ignorancia y desinformación en ellos. Lo que hice fue meterme mucho a estudiar religión enganchándome con la prohibición. Durante 15 años no volví a hablar con ellos, pero esto no me ayudó a sentirme mejor. Esto me cuadra, decía yo, porque tocar a algunas mujeres, besarlas, era malo, según mis nuevas creencias. De los 14 a 18 mi idea era suicidarme. Ya no quería vivir. Tuve casi 10 intentos de quitarme la vida. En casa había un escondite donde se guardaba una pistola por protección. Yo la encontré y la tuve conmigo 4 años, y cada vez que me deprimía, cuando perdía un partido, reprobaba un examen, regresaba a casa y me ponía la pistola en la boca, jalaba el gatillo yo, y el único momento no podía hacerlo, en último momento. Eduardo quiso estudiar psicología y filosofía e irse a la Ciudad de México para conseguirlo, pero su padre tampoco esperaba eso de él. Quería que siguiera el mismo camino y se convirtiera en ingeniero civil. Ya en la carrera, el entrenador de la Universidad Panamericana donde estudió Eduardo le dijo: si regresas a jugar tenis te otorgamos una beca. Eduardo había vuelto a la vida a ser como antes, un campeón, pero yo tenía mi propio infierno.
Ni la carrera ni el juego me llenaban, vivía en un estado de perturbación constante. Tenía 17 años y seguía yendo al psicólogo en busca de respuestas. Siempre tranquilo, callado y observador. Empezó a llenarse de odio, de rencor contra el tenis, la escuela, la iglesia, todo. Con todo el odio adentro me dije, voy a ser un hombre muy rico, millonario. Inicié una empresa constructora con un socio amable más que yo. Me obsesioné por el dinero, planeaba juntar mucho y retirarme a los 40 años para hacer según yo lo que quisiera, lo que más me gustaba y ser feliz, así que me puse a trabajar mucho con todo. Desarrollé mucho odio contra la iglesia, leí mucho a Lutero y me decía, si él no pudo acabar con la iglesia, yo sí voy a lograrlo. Me metía a teología encontrando muchas inconsistencias. Me serví muchísimo, coincidí con filósofos, sacerdotes, gente muy inteligente y conocedora. Para Jesús el mal no estaba ahí para ser comprendido, sino para ser asumido y vencido con el amor. Eso me evolucionó porque en sus obras Boff escribe mucho sobre el Jesús, el hombre con dudas humano, y ahí me reconcilié con la religión. Porque entendí que no tenía por qué entenderlo todo, sino vivir en el amor. Eduardo se casó a los 25 años y dice que fue otra forma de anestesiar el dolor. Me levantaba y me salía sucio, odiaba mi vida, aunque profesionalmente cada día obtenía más contratos. Nació mi hijo Lalo, es como un clon mío, un niño feliz. Al verlo me hacía recordar que así había sido yo feliz. Con una gran sonrisa lo envié al colegio alemán, así si con ello quisiera dar vuelta atrás y empezar mi proceso. Claudia y yo empezamos a tener problemas como pareja y queríamos salvar nuestro matrimonio, así que acudimos al psicólogo. Fue el mismo que me había tratado cuando tenía yo 19 años. Cuando llegamos con él, con mi mujer, estaba embarazada del segundo bebé. Le dijo, contigo no podemos hacer nada porque estás esperando, pero voy a trabajar con Eduardo. Acabo de aprender una técnica nueva que no quiero aplicar, pero no quise probar sus nuevas técnicas. No volví, porque en aquella tensión 10 años atrás me vas a describir.